Entonces, vamos a empezar con bioestadística, nuestra primera unidad, que es probabilidades. Yo voy a hacer un pantallazo general de las cosas más básicas de acá y después vamos a ir al PowerPoint que tiene más ejercitación. Entonces, la bioestadística, nosotros vamos a aprender en esta cursada a aplicar métodos estadísticos para solucionar problemas que surjan en investigaciones biológicas. Siempre nos vamos a hacer una pregunta biológica, trabajen en un laboratorio, hagan investigación o lo que sea, siempre te hagan una pregunta. ¿Esta droga es mejor que la otra? ¿La dieta aumenta más el peso que la otra dieta? Siempre van a ser preguntas de ese tipo biológicas. Una vez que uno se hizo la pregunta biológica, lo que tiene que hacer es diseñar, por eso figura siempre primero diseñar las investigaciones. Entonces, diseñar quiere decir, ¿qué tengo que medir para ver si una dieta es mejor que la otra, por ejemplo? Bueno, tendré que pesar a los animales, supongamos que trabajan, ¿no?, con animales de bioterio, tengo que pesar a los animales, tengo que darles un cierto tiempo la dieta, y después tengo que medir cuánto aumentó de peso. Si quiero comparar dos dietas, tomaré en forma aleatoria dos grupos de animales, y haré lo mismo con cada uno de los dos grupos. Siempre la selección tiene que ser aleatoria, eso es fundamental, y diseño. Yo después les voy a mostrar cuando empecemos estimación puntual, cuando veamos análisis exploratorio, estimación puntual, les voy a mostrar una diapositiva de Sir Ronald Fisher, que fue un gran estadístico, que dijo que si uno se mete a hacer un análisis estadístico sin haber hecho un diseño, probablemente el estadístico les puede decir de qué se murió el experimento. Porque un experimento mal diseñado, los números que ustedes tomen, las cosas que midan, sin haberlo diseñado bien, se les puede estropear todo el trabajo y puede no tener salvación. Entonces siempre primero hay que tener una idea de cómo diseñar. Hago aleatoriamente, armo dos grupos, mido antes y después en una unidad experimental, en un individuo, todo eso lo vamos a ir definiendo. Después tengo que recoger, clasificar, resumir y analizar los datos, es todo el nudo de la cuestión. Y determinar grado de confiabilidad, también van a poder decir, por ejemplo, puedo afirmar que esta droga es mejor que la otra con un cierto probabilidad de error. Y esta es la clave casi de toda la estadística, magnitud del error. ¿Todos me escuchan y ven la pantalla? Sí, en general, bueno. Sí, sí. Bien. Entonces nosotros... Bárbaro. Fundamentalmente vamos a evaluar la magnitud del error. No error como que hice una metida de pata, sino error como variabilidad de las mediciones. Entonces tenemos que evaluar esa magnitud. Por eso, cuando uno haga una afirmación después en estadística, va a decir, afirmo que la media de esta población, de la cual yo tomé una muestra, es menor que un cierto número. Y esta afirmación, o mayor, o lo que sea, ¿no? Y esta afirmación la hago con una probabilidad de equivocarme menor del 5%. Esa frase, que es la que todos buscan cuando van a publicar un paper, que eso figure lo que vamos a llamar después el p-valor, lo vamos a ver en el capítulo 3 de estimación por intervalos, test de hipótesis. Pero para hacer eso necesitamos un background de conocimientos que entra ahora en probabilidades. En nuestro segundo capítulo, variables aleatorias, que es lo que vamos a medir, las cosas que vamos a elegir medir para contestar nuestras preguntas, y después que viene el tercer capítulo, distribuciones básicas. Eso lo vamos a necesitar, fundamental, porque va a ser nuestra teoría para que nosotros podamos en algún momento llegar a calcular esas probabilidades de error que tanto necesitamos cuando vamos a hacer una publicación. Y después vamos a trabajar con muestras, les voy a mostrar un cuadrito de poblaciones y muestras, y ahí vamos a trabajar con muestras para ver cómo describimos y cómo resumimos esa información que decía en la diapositiva anterior. Entonces uno se pregunta, son los modelos matemáticos. Entonces nosotros siempre en ciencias experimentales usamos modelos matemáticos. Nos van a permitir simplificar, esquematizar los fenómenos observados y luego llegar a conclusiones. Modelos determinísticos. Sí, decime. Disculpe que le interrumpa, pero hay una compañera, Lorenzo, que está esperando para entrar. Sí, porque sí, se le cerró. Acabo de ver un admitir, así que le di un admitir. Ahí debería estar entrando de nuevo, porque en la lista de espera me apareció un admitir. Ya está. ¿Entró? Listo, gracias. Bueno, entonces determinístico es el que permite determinar un resultado de un experimento cuando se conocen las condiciones en las que se realiza. Por ejemplo, si ya tuvieron o si no tuvieron química, la ecuación de los gases dice P por B igual a N por R por T. Presión por volumen, número de moles por
constante de los gases por temperatura. Entonces ustedes ya saben que si tienen una determinada cantidad de moles, una determinada temperatura, va a ocupar un cierto volumen. Y eso va a pasar siempre. ¿Qué es la parte aleatoria de eso? La parte aleatoria de eso, o modelos probabilísticos, se basan en la medición. Entonces, siempre que hagan una medida, tendrán ciertas características y ciertos errores aleatorios. Entonces, ¿qué es un experimento aleatorio? Se caracteriza porque es posible repetirlo indefinidamente bajo las mismas condiciones. O sea, siempre podemos volver a repetirlo en las mismas condiciones. El resultado no se puede predecir, pero se conoce el conjunto de todos los posibles resultados. Por ejemplo, lo que vamos a ver es un ejemplo de lo más sencillo, que es tirar un dado. No es muy biológico, pero nos va a permitir aclarar algunas ideas. Tirar un dado. ¿Conocemos los resultados posibles? Sí, porque puede caer en la cara superior del 1 al 6. Después lo vamos a formalizar un poco más. Pero yo no sé qué va a salir en el momento en que tire el dado, pero sé que va a ser un número entre el 1 y el 6. Entonces yo no puedo predecir el resultado, pero conozco el conjunto de todos los resultados posibles. Si se lo repite un gran número de veces, cada uno de los resultados aparece en una proporción definida, es decir, hay una cierta regularidad en los resultados. Si repito cierto número de veces, yo tiro 4 veces un dado, puede llegar a salir el número 1, 3 de las 4 veces, pero si hago una repetición mucho mayor, el 1 no va a salir en tanta proporción, va a llegar a una proporción pareja con todos los demás, y eso lo vamos a ver después cuando asignemos las probabilidades. Entonces, hay cierta regularidad en los resultados. Y vamos ahora a ver a qué llamamos espacio de resultados. Llamamos espacio de resultados o espacio muestral asociado a un experimento aleatorio al conjunto formado por todos los posibles resultados del mismo. A este conjunto lo denotamos con la letra S. Ahora vamos a ir al espacio de resultados. ¿Y qué suceso? Dado un experimento aleatorio, el suceso es un subconjunto del espacio de resultados. Suceso elemental tiene un solo resultado posible. Bueno, y ahora vamos a, después todo lo demás lo vamos a ir viendo en el ejemplo. Les voy a poner, si quieren preguntas, ya saben, activan el audio y me preguntan. Entonces, a partir de la diapositiva 9, donde hablaba del espacio de resultados, vamos a hacer el ejemplo sencillo del dado. Entonces nosotros en nuestra experiencia es tirar un dado, observar el número de la cara superior. Sabemos todos los resultados posibles, pero no sabemos cuál va a salir en el momento que lo tiremos. Por supuesto, todos estos son estos 6 datos, son los números naturales entre el 1 y el 6. Este conjunto, que es el espacio de resultados, que se lo llama S, acá está definido lo que se llama por extensión. Por extensión es nombrar todos los resultados que constituyen ese conjunto, todos los elementos que lo constituyen. En un número entre el 1 y el 6 es fácil nombrarlo por extensión, pero si fuera un número mayor, una cantidad mayor de veces, a lo mejor es poco práctico. Entonces se lo define por comprensión, dando las características que van a tener los elementos. Por ejemplo, si yo digo, el experimento es pensar un número entre el 1 y el 100, yo no voy a poner ese 1, 2, 3 hasta llegar al 100, sino diré que esos son los números naturales, incluido o no incluido el 0, tendré que dar las condiciones, en mayor o igual que 1, menor o igual que 100. ¿Está bien? Tendré que dar propiedades. Entonces nuestro espacio de resultados es ese. Fíjense que decía que el suceso era un subconjunto del espacio de resultados, y que suceso elemental... Profe, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Cómo dijiste que se llamaba cuando tenías todos los números así? Si los tengo es por extensión. Se lo suele llamar en la nomenclatura de conjuntos por extensión. Y si no podés nombrarlos a todos, das una propiedad y se llama por comprensión. Dale, gracias. Entonces, decía que suceso elemental era el que estaba constituido por un solo elemento. Fíjense entonces que acá tenemos 6 sucesos elementales. Entonces el espacio de resultados está constituido por n, en general, sucesos elementales. Si es un conjunto que se llama finito, o sea, si tiene un conjunto acotado. Si fuera el conjunto de todos los números naturales, no tiene un final. Entonces sería una cantidad infinita de elementos. Bien. Vamos ahora a definir dentro de este espacio de resultados algunos sucesos, o sea, algunos subconjuntos.
El conjunto A sale un número menor o igual que 4. Este es el conjunto definido por comprensión, porque digo que sale un número menor o igual que 4, digo la propiedad. Por extensión, obviamente, serán el 1, 2, 3 y 4, porque dice menor o igual que 4. Empiecen a acostumbrarse a estas nomenclaturas. Menor o igual, o menor estricto, mayor o igual o mayor estricto. ¿Qué es menor o igual? El 4 está comprendido, entonces 1, 2, 3 y 4 son todos menores o iguales que 4. El suceso B sale un número par. Esto está hecho por comprensión. Por extensión, ¿cuál es? El 2, el 4 y el 6, que son los números pares del espacio de resultados. Y se da el suceso C si sale un número par menor que 6. Entonces, ¿cuáles son los pares menores que 6? 2, 4 y 6 ya no, porque es menor estricto que 6. Así que vamos a trabajar con estos 3 sucesos para ver ciertas propiedades. ¿A qué llamamos suceso cierto? Es el que ocurre siempre. ¿Cuál es el suceso cierto en el ejemplo? Si sale un número natural entre el 1 y el 6. Eso seguro que si yo tiro el dado va a salir un número entre el 1 y el 6. ¿Y cuál es el suceso imposible? El que no va a salir nunca. Por ejemplo, que salga el número 9. ¿Ok? Entonces, suceso cierto, suceso imposible, sucesos elementales. Esperen, voy a correr esto acá. Así veo si alguien quiere entrar. Bueno, evidentemente, para estos sucesos que hemos definido, C está incluido en B. Fíjense, C es este y B es este. C está incluido en B. ¿Cuándo un conjunto está incluido en el otro? Cuando ocurre este, ocurre B. O sea, si ocurre C, también ocurre B, si C está incluido en B. O sea, si sale el 2 y el 4, también salieron elementos del B. No todos, porque este está incluido, pero sí salieron elementos del B. Y también C está incluido en A, porque C tiene los elementos 2 y 4, y A también tiene 2 y 4. O sea, si sale C, también está saliendo A. O sea que C está incluido en A. ¿Quién es un suceso complementario? ¿Ven que tengo una prima? A prima. Por eso, lo que les iba a decir, que para cada clase traten de tener leído el PDF que tienen en el campus del próximo teórico. O sea, para la próxima traten de leer por lo menos la primera parte de variable aleatoria. Porque eso va a ayudar mucho, porque así no estamos leyendo todos el mismo PDF. Si ustedes lo tienen ya leído, ya van a tener, si lo tienen leído, van a tener ya algo adelantado. Entonces ahora nos rememoramos algunas de las diapositivas. Fíjense que yo acá siempre les pongo diapositiva 13, o sea, la referencia en el PDF. Entonces, ¿qué es un suceso complementario? Es el que ocurre si no ocurre el suceso original, digamos. ¿Quién es A'? 5 y 6. ¿Por qué? Porque A era 1, 2, 3, 4. Y lo que le falta a A para llegar al espacio de resultados es A'. Entonces, fíjense que si ustedes, que si A' es el complementario de A, cuando ustedes juntan A con A', tienen todo el espacio de resultados completo. ¿Ok? Esperen, déjenme pensarlo como que eso, pues, no porque está. Bueno, no. Voy a hacer quilombo si leo todos los chats. Perdón, no entendí lo de A'. Ah, bueno, listo. Eso, párenme con un audio. A' es el suceso que ocurre si no ocurre el suceso A. Entonces, si no ocurre A, tiene que ocurrir algo distinto de A. ¿Quiénes son los distintos de A? Si A era 1, 2, 3 y 4, A' tiene que ser 5 y 6. Ah, listo. ¿Se entiende? Claro. Se Sí. dice que es el complementario de A. Si vos unís A con A', tenés todo el espacio de resultados. O sea, A' y A no tienen ningún elemento en común, porque si ocurre A', no ocurre A. ¿Está Claro. bien? Sí, Eso. gracias. Párenme con un sonido. Bien. Acá preguntó ¿sí? Giuliano, dice, no es al revés, profe, porque no tiene micrófono. Pregunto Vale. por él, por Giuliano. Sí. Dice, no es al revés, profe, si sale suceso A, entonces el suceso C, no sé qué quiso preguntar. Puso así, no es al revés, profe, si está sale el suceso A, entonces suceso C. Está bien, sí, bueno, sí. No, lo que pasa, espérate, no, si sale A también sale C, no, porque si sale A puede salir el 1, y el 1 no está en C.
El suceso contenido en otro es, si se da C, entonces se dio A, porque C está contenido en A. ¿No? Si salió alguno de los elementos de C, es seguro que, que se dio el suceso A. Pero, si se dio el suceso A, puede ser que no se haya dado C, porque si salió el número 1, se dio A, pero no se dio C, porque el 1 no está en C. Claro, dice que ahí entendió. Ahí entendió. Bien, gracias. Me alegro. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿quién es B'? Si B era 2, 4, 6 eran los números pares, B' tendrá que ser los números impares, 1, 3 y 5. Y si C era el 2 y el 4, C' son los que no son ni 2 ni 4, o sea, 1, 3, 5 y 6. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora vamos a definir unión de sucesos. El suceso unión ocurre si ocurre A o si ocurre B, digamos. Acá, ¿quién es A unión B? ¿Es A o B? Si ocurre este A unión B, ocurre A o ocurre B. Porque fíjense, si salió alguno de 1, 2, 3, 4 y 6, salió A y también salió B. Más fácil es pensarlo así. ¿Cómo construyo un suceso unión? El suceso unión va a tener los elementos comunes y no comunes. ¿Está bien? Perdón, sí. Va a tener, miren. El suceso unión B tiene 1 porque está en A. Ese ya es no común, está solo en A. El 2 lo tiene porque está en A y en B, pero lo escribo una sola vez. El 3 lo tiene porque está en A. No es común a B, pero está en A unión B porque está en A. Y el 4 también va a estar en A unión B porque está en los dos. Y el 6 va a estar en A unión B porque está solo en B. Los que son comunes los escribo una sola vez. Y los demás hago la unión, o sea, hago como la suma. Van a ver que después, unión en matemática va a ser la operación suma, cuando después pasemos a probabilidades. Lo que es unión en conjuntos va a ser suma en números. ¿Se entendió? Para hacer A unión B tengo que agarrar todos los elementos de A y B. Pongo todos. Y los que aparecen en los dos los escribo una sola vez. ¿Quién es A unión C? A unión C va a ser 1, 2, 3, 4, y listo, porque el 2 y el 4 ya los escribí porque estaban en A. ¿Está bien? ¿Y quién es B unión C? Va a ser el 2, el 4 y el 6, porque con eso ya hice la unión de todos los elementos de B y de C. ¿Se entendió? Vamos a ver ahora propiedades de la unión. Lo que decíamos antes, si yo junto A con su complementario, reúno todo el espacio de resultados. Si hago la unión entre los dos, fíjense. ¿Quién era A? A era 1, 2, 3, 4, y A' era 5, 6. Si hago la unión entre A y A', voy a tener 1, 2, 3, 4 de A, 5 y 6 de A'. Ya recuperé el espacio de resultados completo. ¿Está bien? ¿Se entendió? A unión A', reconstruyo el espacio de resultados. A unión S. Si yo hago A unión S, ¿a quién reconstruyo? Al espacio de resultados también. Porque A está contenido en el espacio de resultados. Entonces, cuando uno está contenido en el otro, se reconstruye el mayor. Esto viene acá abajo. Miremos este. A unión vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Ese que no tiene ningún elemento. El conjunto vacío sería, si sale 9. Ese es un conjunto vacío, no tiene ningún elemento, porque no está en el espacio de resultados. Entonces, si yo hago A unión vacío, por supuesto voy a tener el A. Si A no le agrego nada, voy a seguir teniendo el A. Y fíjense esto interesante, lo puse con C para no equivocarnos entre A y B, porque C está contenido en A. C está contenido en A, en nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan? C es 2, 4, está contenido en A. ¿Ven todos mi punterito rojo? Sí, se ve. C es 2, 4, y el 2, 4 está contenido en A. Entonces fíjense, si yo hago C unión A, ¿qué elementos va a tener? Va a tener 1, porque está en A, 2, 3 porque está en A, 4 porque están los dos. ¿A quién reconstruí cuando hice la unión entre un conjunto y el otro en el cual está contenido? Reconstruí el continente, el más grande de los dos. ¿Se entendió? Ahí hice entrar alguien, ¿eh? Entonces, si C está incluido en A, C unión A reconstruye A. Va a tener todos los elementos de A. ¿Se entendió? C unión A, 1, 2, 3, 4 coincide con A. Bueno, voy a pasar a la próxima.
escribí todo lo mismo, el espacio de resultados, A, B, C, los escribí por comprensión, por extensión y sus respectivos complementos. Entonces ahora en la diapositiva 8 ustedes tienen lo que se llama la intersección entre conjuntos. ¿Cuál es la intersección entre los conjuntos? El conjunto intersección ocurre si ocurren los dos simultáneamente. No antes con la unión que ahora se ocurría uno o el otro. El suceso de intersección ocurre si ocurren los dos. O sea, ¿qué va a hacer? Va a tener los elementos que sean comunes nada más. La intersección. Entonces, fíjense, si yo hago A intersección A', por supuesto que va a ser el conjunto vacío, porque A' se definió como el que ocurría si no ocurría A, y entonces su intersección es un conjunto vacío. ¿Quién es A intersección S? Fíjense, A intersección S. ¿Cuáles son los comunes a ambos? Obviamente que solo el 1, 2, 3 y 4, el 5 y el 6 no está en la intersección. Entonces, cuando yo hago A intersección S, reconstituyo el conjunto A, o sea, obtengo el conjunto A como intersección. ¿Y qué pasa si hago A intersección vacío? Por supuesto, es vacío, porque no tiene ningún elemento en común, ya que el vacío no tiene nada. Y si A está incluido en B, A intersección B es A. Veámoslo acá. C estaba incluido en A. Acá los veo juntos. C está incluido en A, porque 2, 4 está en A y A tiene elementos que no están en C. Si yo hago C intersección A, los únicos dos elementos que corresponden a C intersección A son el 2 y el 4, porque son los elementos que tienen en común. O sea que cuando hago la intersección entre un conjunto y otro que lo contiene, el que recupero es el pequeño, el que está contenido. ¿Está bien? A revés de la unión, que recuperaba el que contenía. Uy, se me apareció todo esto, no sé, mágicamente. Bueno. En la diapositiva 19, ustedes tienen definido lo que son sucesos mutuamente excluyentes. Dos sucesos son mutuamente excluyentes cuando no tienen ningún elemento en común. O sea, si dos sucesos son mutuamente excluyentes, su intersección es un conjunto vacío. No tienen nada en común. A y A', obviamente, es un conjunto vacío. O A y A' son mutuamente excluyentes, justamente por cómo se definía el suceso complementario, que era el que ocurría si no ocurría la. O sea que son mutuamente excluyentes. O sea, que ahora podemos dar una característica más del espacio de resultados. Está constituido por sucesos elementales mutuamente excluyentes. ¿Ok? Este espacio de resultados tiene 6 sucesos elementales que son todos mutuamente excluyentes. Si salió el 1, no salió el 2. Si salió el 3, no salió el 4, y sucesivamente. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Entonces, ¿esa definición aplica a todos los casos, no solo al dado? ¿Siempre son elementales mutuamente excluyentes? Sí, ojo, espera, sí, es verdad. Buena pregunta. Eso lo van a ver un poco mejor después cuando vean variable aleatoria. Siempre siempre son mutuamente excluyentes porque son, un espacio de resultados está constituido por sucesos elementales mutuamente excluyentes. A ver, estoy pensando porque después tenemos una cosa que se llama variable aleatoria continua. Pero el espacio de resultados ya déjenme ver. Supónganse que el espacio de resultados es el valor de glucemia de un individuo, ya me meto en el teórico que viene. El valor de glucemia de un individuo que es diabético. Entonces, lo que uno llamaría espacio de resultados de eso, o recorrido de esa variable, iría entre un mínimo de, no sé, entre los límites que uno puede tener estando vivo, digamos. Y ahí no hay sucesos elementales, porque esos valores no se pueden numerar, no se pueden nombrar. Se da un intervalo de valores. Nosotros hablamos acá, vamos a hablar más de espacio de resultados en experimentos donde podamos nombrar. Por ejemplo, el espacio de resultados puede ser color de ojos. Entonces vamos a tener todos los colores de ojos posibles y una persona o tiene este o tiene este. Y son sucesos elementales, los nombres, lo que se llama, cuando hablamos de variables, se va a llamar atributos, por ejemplo. ¿Está bien? Los experimentos comunes, en general, son sucesos elementales, pero sí seguro mutuamente excluyentes, porque son todos los resultados distintos que puede tener una experiencia. Está bien, muy bien la pregunta. Bien,
Todas las cosas que nosotros, todos los experimentos con los que trabajemos de probabilidades van a ser espacios de resultados, sucesos elementales mutuamente excluyentes, porque van a ser en general nombres, atributos, el ejercicio que tienen, inglés, habla inglés y francés, habla inglés solo, etc. Son todas cosas separadas, elementales excluyentes. Espera que hago entrar a Maximiliano, ahí está. Estoy agrandando esto. Bien. Vamos a ver un poco más. Frecuencias. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, activen audio cuando quieran preguntar. En la diapositiva 20 tienen la siguiente experiencia. Se encuestaron 50 familias. Se seleccionaron 50 familias aleatoriamente y se les consultó cuántos hijos tenían. Y estos son los resultados. Tenemos 5 por 10 familias, tenemos los resultados. Si uno mira esto, ve un montón de números de los cuales así globalmente puede sacar alguna información. ¿Qué puedo ver yo? Decime, Nicole. El perro de Nicole se enojó. Bueno, yo puedo mirar y puedo decir, bueno, veo algunos ceros, y veo que el número más grande que aparece es un 7, veo algunos 3 y 2 juntos, podría hacer algunas especulaciones. Bueno, apareció un WhatsApp. Se dan cuenta que así solo no puedo sacar mucha información. Ahí viene la clave, que es que necesito resumir la información. Entonces, una forma de resumir esta información es calcular las frecuencias de los valores que aparecen. Entonces, uno ¿cómo hace? Hace un recuento, voy siguiendo, en un momento, en algún punto tengo que ir siguiendo dato por dato y después voy anotando cuántas veces aparece cada dato. Entonces, eso se llama una tabla de frecuencias. Entonces, yo tengo acá número de hijos, el número menor que apareciera un 0, el número mayor es un 7, y acá tengo las frecuencias con las que aparecen. Entonces, ahora sí ya tengo una idea más cabal. Veo que hay 4 familias con ningún hijo, una sola con 7 hijos, y veo que la mayor cantidad se da entre 2 y 3 hijos. Cuando pasa esto, por ejemplo, el 2 es lo que llama la moda, es el valor que más se repite. La moda acá es el 2. Les pregunto, acá tengo el total de la frecuencia, tengo, digamos, la distribución de las frecuencias. Si yo sumo esta columna, ¿qué total me tendría que dar acá? Si sumo las frecuencias. 50. Muy bien, 50, porque es el total de las familias que encuesté. Ahora fíjense, les doy otra opción. Acá otra persona hizo encuesta y me calculó estas frecuencias, donde dice frecuencia 2. ¿Ustedes qué ven acá? ¿Hay alguna cosa que llame la atención? Es el doble. Exacto, todos son el doble. 8 el doble de 4, 18, 19, etcétera. Entonces, ¿ustedes pueden comparar los resultados de estas dos experiencias? Así como están, no. Lo que tengo que hacer es un cálculo que me independice del resultado. Entonces, si ustedes se fijan y suman, en el experimento 1 se encuestaron 50 familias y en el 2 100 familias. Entonces, ¿cómo hago para independizarme de que los totales sean distintos, de que hayan sido el doble de familias? Lo que se hace es, cuando uno se quiere independizar de alguna medida, en general, ¿qué hace? Un cociente. Entonces, ese cociente es lo que se llama la frecuencia relativa. 0,08 es 4 dividido 50, pero también es 8 dividido 100. Entonces, fíjense que estas dos distribuciones son totalmente equivalentes, porque las frecuencias relativas son las mismas en ambos casos. 9 dividido 50 es lo mismo que 18 dividido 100. Es 0,18, quiere decir que el 18% de todas las familias encuestadas tienen un hijo en ambas muestras. O sea que estas distribuciones son equivalentes porque sus frecuencias relativas son equivalentes. ¿Y cuánto tiene que sumar la columna de frecuencias relativas? 1. Muy bien, 1. Exactamente, 1. La frecuencia relativa es como el porcentaje dividido 100. Ustedes quieren saber el porcentaje, toma la frecuencia relativa y multiplica por 100. Hay un 24% de familias que tienen 2 hijos, ¿ok? Tanto en la segunda muestra como en la primera. Entonces, ustedes tienen en la próxima diapositiva, en la 20, propiedades de las frecuencias relativas.
Entonces, déjenme poner esto en algún lado que no moleste. Yo dejo esto no por, digamos, por diva, sino porque como cosas con las manos a veces para que vean dónde llevo las manos. Propiedades de las frecuencias relativas. Fíjense que las frecuencias relativas son números mayores o iguales que 0, menores o iguales que 1. Puede ser que alguna sea 0, sí, porque a lo mejor podría ser que ninguna familia tuviera, no sé, 4 hijos, y acá tendrían un 0. Entonces son valores mayores o iguales que 0, menores o iguales que 1. Otra cosa interesante es que la frecuencia relativa del espacio de resultados vale 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago el espacio de resultados, la frecuencia relativa, si hago la experiencia, tiro el dado, la frecuencia relativa de alguno de los valores del espacio de resultados va a ser 1, porque en el 100% de las veces va a salir un número que esté en el espacio de resultados. ¿De acuerdo? Frecuencia relativa de S vale 1. Y si hay B son mutuamente excluyentes, ya sabemos lo que son mutuamente excluyentes, la frecuencia relativa de A unión B es la frecuencia relativa de A más la frecuencia relativa de B. ¿Qué quiere decir? Bueno, pensemos un ejemplo acá. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la frecuencia relativa de 2 o 3 hijos? ¿Cuál es la frecuencia relativa de que una familia tenga 2 o 3 hijos? Bueno, si ustedes lo hacen acá, dicen 12 más 10 es 22 dividido 50, que es lo mismo de 44 dividido 100, o sea 0,44, y es lo mismo de la suma de las dos frecuencias relativas, porque sabiendo que o tiene 2 o tiene 3 hijos, entonces la frecuencia relativa de la unión va a ser la suma de las frecuencias relativas. O sea, tienen entre 2 y 3 hijos, 44 familias de 100, y eso es lo mismo que hacer 0,24 más 0,20. ¿De acuerdo? Porque son... Sí. No entendí por qué la frecuencia relativa del espacio muestral vale 1. Claro, porque fíjate, ¿cuál es la frecuencia relativa del 2, por ejemplo? La frecuencia relativa de 2 es cuántas veces salió 2 dividido la cantidad de veces que vos tiraste el dado. Pero, si vos tiraste el dado la cantidad de veces que sea, ¿cuál es la frecuencia relativa de un número entre el 1 y el 6, que sería el espacio de resultados? El total de las veces va a salir un número entre el 1 y el 6. Si vos tiraste el dado 10 veces, las 10 veces va a salir un número entre el 1 y el 6, que es el espacio de resultados. Y 10 sobre 10 es 1. Ah, claro. ¿Entendió? Sí, sí. O sea, el 100% de las veces, el 100% de las veces sale algún valor del espacio de resultados. O sea que la frecuencia relativa del espacio de resultados es 1. Ahora igual vamos a volver esto con las probabilidades. Entonces, la frecuencia relativa nos remite a la probabilidad. ¿Por qué? Porque si yo hago infinitas veces un experimento, la frecuencia relativa tiende a lo que llamamos probabilidad. Entonces la probabilidad es una idea muy inherente a uno, porque uno puede deducir una probabilidad sabiendo algunas condiciones. Yo después les voy a hacer una pregunta y van a ver que ustedes me van a decir exactamente la probabilidad sin haberla definido demasiado. ¿Qué es la probabilidad? Eso es como, o sea, se define en función de axiomas. El primero dice que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Son los mismos que decíamos para frecuencias relativas. La probabilidad de un suceso A es un número mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Esto les dice que de ahora y para toda la vida, si hacen un cálculo y les da una probabilidad negativa, ni la informen porque está mal. Y si les da una probabilidad mayor que 1, ni la informen porque se equivocaron en alguna cuenta. ¿Okay? PDA, un número entre 0 y 1. La probabilidad del espacio de resultados es 1, lo mismo que dijimos antes. Si yo tiro el dado, es seguro que va a salir un valor del espacio de resultados, un elemento del espacio de resultados, por eso la probabilidad es 1. La probabilidad 1 es la probabilidad del suceso cierto, del que ocurre siempre. Y la probabilidad de un suceso imposible, obviamente, es 0. No sé por qué se me aparecen. La probabilidad del suceso imposible, obviamente que es 0. Ahora, si A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Igual que habíamos dicho para la frecuencia relativa, ¿ok? Acuérdense que frecuencia relativa tiende a la probabilidad cuando la cantidad de veces que uno hace la experiencia tiende a ser infinita. Probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, si son mutuamente excluyentes, ¿ok?
Una propiedad dice que si hay un número finito de resultados igualmente probables, la probabilidad de A es el número de casos favorables al suceso A sobre el número de casos posibles. Ahora vamos a ver lo que son equiprobables y vamos a calcular eso, ¿ok? Si son un número finito de resultados igualmente probables, la probabilidad de A se calcula como el número de casos favorables a A sobre el número de casos posibles. Les adelanto para que tengan... vamos a ver uno más simple todavía que el dado. Después vamos a volver al dado. Si yo tiro una moneda, tiré 10 veces la moneda, y 4 veces, perdón, tiro 10 veces no, eso sería muestral. Bueno, no importa, supónganse. A ver, déjenme pensar. A ver, un ejemplo que sea... Si tiro la moneda es muy fácil, pero en realidad el número de casos favorables tiene que ser, va a ser 0,5 para cada uno. Bueno, olvídenlo, después vamos a hacerlo del dado y lo vamos a entender mejor. Esta. No me animo a mezclarlo con una experiencia hecha, la probabilidad. Lo vamos a ver después. Pero acuérdense de esto. Probabilidades, número de casos favorables o número de casos posibles, si son igualmente probables. Lo vamos a ver después. Propiedades de la probabilidad. La probabilidad de un conjunto vacío es 0, obviamente. Es la probabilidad que salga el 9 en un dado. La probabilidad de A' es igual a 1 menos la probabilidad de A. Ahora eso es lo único que vamos a demostrar. Con estas condiciones vamos a poder demostrar cualquiera de estas. Vamos a demostrar esta que es la más fácil, el suceso complementario. Si A está incluido en B, la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. No lo vamos a mostrar, pero es bien intuitivo, porque si un suceso está incluido en el otro, la probabilidad de que ocurra va a ser menor o igual que la probabilidad de que ocurra el que tiene más elementos. Y la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Eso lo vamos a ver mejor después con un ejemplo. Pero fíjense, ¿qué diferencia hay entre esta propiedad 4 y esta definición axiomática 3? ¿Qué diferencia hay? ¿Ven alguna diferencia? Que los estaría sumando 2 veces. Ahora lo vamos a ver, lo de sumar 2 veces me gustó, eso lo vamos a ver después. La diferencia es que acá le pone una... Claro, la condición de mutuamente excluyentes, para que la probabilidad de la unión sea la suma. Si no, tenemos que hacer esto que ahora vamos a ver. Perfecto, muy bien Santiago. Bien, ahora vamos a ver esto en un ejemplo. Y ahora vamos a demostrar la propiedad de que la probabilidad de A' es igual a 1 menos la probabilidad de A. Vamos a hacerlo a partir de la definición axiomática. A y A' son mutuamente excluyentes, eso ya lo dijimos, porque no tienen elementos comunes. Se definía A' como el que ocurría si no ocurría A. Otra cosa que sabemos es que A unión A' es el espacio de resultados. Eso ya lo pusimos antes. Si yo hago A unión A', reconstituyo el espacio de resultados. De la definición 2, sabemos que la probabilidad de S vale 1. Y de la definición 3, sabemos que la probabilidad de la unión de dos sucesos mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades. Entonces, de la definición 3, como son mutuamente excluyentes, decimos, probabilidad de A unión A' es igual a la probabilidad de S, porque A unión A' era S. Y además, de acá sabemos que la probabilidad de A unión A' va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de A'. Y a su vez sabemos que es 1 porque la probabilidad de S valía 1, y es lo que tenemos acá. Entonces, de todas esas cosas, de acá podemos despejar la probabilidad de A', que va a ser 1 menos la probabilidad de A. ¿Está bien? Y con eso demostramos la propiedad de la probabilidad del suceso complementario. Bueno, volvemos, te pongo de nuevo los mismos ejemplitos, el S y cada uno de los sucesos que definimos. Ahora yo les voy a preguntar, ¿con qué probabilidad se da cada número del dado? Es una pregunta para ustedes. Ustedes me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6 en el dado? ¿Qué es la probabilidad de cada elemento del espacio de resultados al tirar un dado? 1 sobre 6. Un sexto. Muy bien, 1 sobre 6. Apareció solo, pero bueno, igual creo que lo sabían. Bien, creo que igual lo sabían sin que hubiera aparecido, pero está perfecto. Ven que todos saben que es un sexto. Ahora vamos a ver por qué lo saben.
sin saber que lo saben, sin saber las propiedades. Vamos a justificarlo con las propiedades que vimos. El espacio de resultados está constituido por 6 sucesos elementales, todos equiprobables. ¿Qué quiere decir lo de equiprobables ahora viene? Todos sucesos elementales mutuamente excluyentes, eso ya lo vimos. A cada uno lo podemos llamar, acá empieza el asunto de los subíndices, van a usar muchos subíndices en bioestadística. S sub i. S sub i es una forma de nombrar los 6 elementos. Mi subíndice i va desde 1, en el primero, S sub 1 es el 1, S sub 6 es el número 6. O sea que i va desde el 1 hasta el 6. O sea, cada uno lo podemos pensar como un S sub i, un elemento del espacio resultado. Todos son equiprobables. O sea que todas las P de S sub i son iguales. ¿Alguien sabe por qué son equiprobables? ¿O en qué condiciones? ¿Qué quiere decir equiprobables? Que todas tienen la misma posibilidad de salir cada vez que yo tiro el dado. Exacto. Y eso ocurre en cualquier dado que ustedes compren en un negocio. A lo mejor no se cumple en algún dado que tomen de algún casino, que a veces dicen que los cargan. Pero si el dado está homogéneamente construido, todos los 6 números tienen la misma probabilidad de ocurrencia, o sea, son todos equiprobables. Además, la probabilidad de S es 1 por definición axiomática de probabilidad 2. Entonces, acá viene la primera ecuación que vamos a usar. La probabilidad de S es la probabilidad de S1 más la probabilidad de S2, etcétera, más la probabilidad de S sub 6. ¿Por qué? Es la suma de las probabilidades. Porque eran 6 sucesos elementales mutuamente excluyentes y la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, o sea, probabilidad de S1, etcétera. Esta suma de probabilidades se puede simplificar esa expresión con esta letra griega que es sigma mayúscula. Sigma por suma, y esto indica que voy a sumar desde i igual 1 hasta 6. ¿Quién es i? Es el subíndice del S que ya habíamos visto. O sea, sumo de las probabilidades de los S sub i desde que i vale 1 hasta que i vale 6. Y fíjense que como las probabilidades de los S sub i eran todos equiprobables, eran todas iguales, estoy sumando 6 veces un mismo número. Y si sumo 6 veces un mismo número, el resultado es 6 multiplicado por ese número. O sea, 6 veces la probabilidad de cada S sub i. Y eso vale 1, porque la probabilidad de S valía 1. Quiere decir que si yo quiero despejar la probabilidad de cada S sub i, eso va a ser 1 sobre 6. Eso es un sexto que ustedes dijeron. ¿Está bien? Sí. Bien, vamos a hacer A unión B. A era 1, 2, 3, 4 y B era 2, 4 y 6. El suceso A unión B era 1 porque estaba en A, 2 porque estaba en los 2, 3 porque estaba en A, 4 porque estaba en los 2 y 6 porque estaba en B. ¿Está bien? Hay comunes y no comunes ambos. A unión B es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a calcular la probabilidad de A unión B. Si yo quiero calcular la probabilidad de A unión B, como ya lo tengo definido por extensión, es fácil. Ya sé que la probabilidad de cada uno valía un sexto, por lo que calculamos acá, y tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces un sexto. O sea, un sexto más un sexto sumado 5 veces. O sea que la probabilidad es 5 sextos. O bien, 5 casos favorables sobre 6 casos posibles. Como todos son equiprobables, al suceso A unión B tengo 5 casos favorables, o sea, 5 casos que corresponden a unión B, sobre 6 casos posibles del S. Ahora entienden por qué el de las monedas no me servía, porque eran solo 2. Acá como tengo más, sí me sirve. Tengo 6 sucesos, todos equiprobables, entonces puedo calcular un conjunto finito de sucesos equiprobables, puedo calcular la probabilidad como casos favorables sobre casos posibles. ¿Se entendió ahora mejor eso? 5 casos favorables al suceso unión sobre 6 casos posibles de todo el espacio de resultados. ¿Qué pasa si uno descuidadamente dice probabilidad de A unión B, probabilidad de A más la probabilidad de B así livianamente? Probabilidad de A era 4 sextos. La probabilidad de B era 3 sextos. ¿Está bien? 4 por un sexto, 3 por un sexto. Si yo la sumo, oh sorpresa, 7 sextos, una probabilidad mayor que 1 y encima distinta de 5 sextos. ¿Qué hice mal acá? Es como si sumara 2 veces. Hay que restar la intersección. Exacto, lo que dijeron antes. Dentro de la probabilidad de A, sumé
probabilidades de elementos que también las sumé en B. ¿Qué sumé 2 veces? La probabilidad de 2 y sumé 2 veces la probabilidad de 4. ¿Y qué es la probabilidad de 2 y la probabilidad de 4? Es la probabilidad de que ocurra la intersección entre A y B. Por eso, A y B tienen esos elementos comunes, que A intersección B es 2, 4. Y esas probabilidades las hemos sumado 2 veces, en la probabilidad de A y en la de B. Por eso hay que descontarlas, hay que corregir esa probabilidad de la intersección que lo sume en las 2 probabilidades. Entonces, si yo resto la probabilidad de intersección, ya está. Probabilidad de A era 4/6, bien. La de B era 3/6, bien. Y la de A intersección B es 2/6, porque es 2 por 1/6. Y eso ahora sí da 5/6, que es la que corresponde con la que estaba bien calculada cuando definí el suceso por extensión. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si ustedes me dicen, pero esta vale, ¿y qué pasa si son mutuamente excluyentes? Si fueran mutuamente excluyentes, ¿esta fórmula invalida el cálculo de la probabilidad de la unión de 2 sucesos mutuamente excluyentes? No. No, Bien, ¿por qué? sería 0 de última Sería instancia. cero. Exactamente. porque Haría sí, probabilidad de A más probabilidad de B y no haría la resta. claro, o harías la resta, pero ¿qué? Esta te daría 0. Si ustedes consideran esta fórmula globalmente, esta también les sirve para mutuamente excluyentes, porque si son mutuamente excluyentes, la intersección sería vacío y esta probabilidad sería 0. La corregirían restándole un 0, o sea, con nada. O sea que esta fórmula no invalida la propiedad de que 2 sucesos sean mutuamente excluyentes en la unión. ¿Okay? Profe, Sí. perdón, la Sí. probabilidad, la resta ahí de la probabilidad de A, intersección B, ¿no es equivalente a decir la probabilidad de C? Bueno, sí, porque C justamente era, no me di cuenta. Sí, C coincidía con la O sea, ¿es este caso en particular o puede suceder? No, este caso en particular, justo de casualidad, C era Claro. la intersección entre A y B. Listo. Sí. Listo. De purísima casualidad no me di cuenta, pero bueno, sí, justo era la intersección. Bueno, vamos a algo un poco más interesante. Cada vez que se complica parece algo más interesante. En la diapositiva 7 ustedes tienen el ejemplo de bolitas en una urna. Tienen 5 amarillas, 4 rojas y 3 verdes. Y tienen 12 bolitas en total. Se extraen al azar. Eso si queremos calcular, o sea, ¿qué se extrae al azar? ¿Puedo meter la mano dentro de la urna? Sí, pues las bolitas no muerden. No voy a hacer lo mismo con los cobayos. Entonces meto y saco bolita. Entonces me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga una bolita amarilla? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Cada vez que tengo una experiencia, pregúntense si hay algo equiprobable. ¿Es equiprobable que yo saque las bolitas y tome una al azar? ¿Es equiprobable en las bolitas? Sí. Todas las bolitas son equiprobables. No son equiprobables los colores, ojo. Las bolitas son equiprobables. Entonces, si yo tomo una bolita, todas tienen un 12avo de probabilidad de salir, porque son 12 en total y voy a agarrar una al azar. Entonces, puedo calcular casos favorables sobre posibles. ¿Cuál es el suceso A? Que sea amarilla. ¿Cuántos casos favorables? 5. ¿Cuántos casos posibles? 12. Lo mismo probabilidad de roja, 4 doceavos, y lo mismo probabilidad de verde, 3 doceavos. Por supuesto que si sumamos las 3 probabilidades, la suma da 1, porque es el suceso cierto, porque seguro que vamos a sacar una amarilla, roja o verde. Así que esa suma siempre tiene que dar 1. Una recomendación para cuando hagan ejercicios de examen o lo que sea. Cuando ustedes asignan probabilidades a sucesos en sí, o sea, por la probabilidad del suceso en sí, siempre terminen verificando que una vez que tienen definido el espacio de resultados, la suma de todas las probabilidades les dé 1. ¿Está bien? No así, por ejemplo, nosotros en el dado no tuvimos que verificar que la suma daba 1, porque en el dado nosotros ya partimos de que la probabilidad del espacio de resultados daba 1, lo dividimos en la cantidad de sucesos elementales equiprobables. Pero si nosotros asignamos acá, no decimos
el 12 doceavos lo repartimos en tanto. Calculamos la probabilidad de cada color por casos favorables sobre posibles. Entonces, una vez que calcularon todas, es conveniente que verifiquen que si sumo las 3 probabilidades, los denominadores son 12 y los numeradores son 5 más 4, 9 más 3, 12. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cuándo tendría que tener cuidado? Si el espacio de resultados lo definen no como las bolitas, sino lo definen como colores. Si el espacio de resultados lo llaman amarillo, rojo y verde, ese espacio de resultados está constituido por 3 sucesos elementales, pero que no son equiprobables. ¿Se les corta a ratos? Sí, a mí a veces yo veo algo así que titila. Bueno, igual va a quedar grabado, así que no se preocupen si se pierde alguna cosita. ¿Está bien? Si define el espacio de resultados como amarillo, rojo y verde, esos 3 elementos no son equiprobables, porque los colores están en distintas proporciones. Vamos a algo todavía más interesante. Ahora en vez de sacar una sola bolita, traigo 2 bolitas. Obviamente que no va a ser lo mismo si yo saco una bolita, la vuelvo a poner, y después aleatoriamente selecciono otra bolita, que si saco una bolita, la dejo afuera, y después saco otra. Las probabilidades van a cambiar, sobre todo porque tengo pocas bolitas. Si tuviera 8 millones de bolitas, probablemente no cambie demasiado, pero con 12 bolitas las probabilidades van a cambiar. Entonces tengo experimentos con reposición y experimentos sin reposición. Entonces, si reponemos, a la segunda extracción no le importa lo que salió en la primera, porque el azar no tiene memoria. Yo saqué una bolita, la vuelvo a poner, el azar no tiene memoria, no sabe que salió amarilla o roja o verde. O sea que para la próxima extracción, todas tienen de nuevo la misma probabilidad de ser seleccionadas. Entonces, esos sucesos se dice que serán independientes uno del otro. O sea, no depende lo que pasó en el resultado, primero, en la primera extracción, a lo que suceda en la segunda si yo repuse la bolita, porque el status quo de las bolitas vuelve a ser el mismo que en el momento inicial. ¿Ok? Entonces, yo puedo calcular, por ejemplo, que salgan las 2 amarillas. ¿Cómo lo voy a escribir? La probabilidad que salga amarilla en la primera y que salga amarilla en la segunda. Ese y es una intersección. Es la intersección entre los 2 sucesos, que salga amarilla en la primera y además que salga amarilla en la segunda. La intersección es un I, la unión es un O. ¿Ok? Entonces, la probabilidad que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda, entonces va a ser lo siguiente. Fíjense que les puse de la diapositiva 51 y 52, porque es muy interesante el dibujo que tienen acá en la 51 y 52. Fíjense, en la 51 tienen ¿cuántas formas diferentes de obtener colores de bolitas en la primera y segunda extracción? Si ustedes extraen la primera, ¿cuántas posibilidades de bolitas tienen? 12. La vuelven a poner. En la segunda extracción también tienen 12 resultados posibles de bolitas. O sea, los casos posibles son 144. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Cuántas formas diferentes de obtener una amarilla en la primera y en la segunda? En la primera, obviamente que hay 5, porque había 5 bolitas amarillas. Ustedes la vuelven a poner. ¿Cuántas amarillas pueden sacar la segunda vez? 5 de nuevo. Entonces, por cada 5 amarillas en la primera, pueden sacar 5 amarillas en la segunda. Por eso hay 25 formas diferentes, según la bolita que haya salido, de obtener el color amarillo en la primera y en la segunda. ¿Ok? Entonces. Perdón, ¿por qué no se pone 12, tipo de las 12 en total, y solo se cuentan las de color, tipo 5 y 5? O... Ah, no, porque esos son los casos favorables, amarillo. Ah, solo casos favorables. Claro, los posibles son los que estaban en la primera. De cada una, 12 de las primeras 12 que yo puedo sacar en la primera, en la segunda también puedo sacar 12. Entre esas 12 puedo sacar cualquiera de los colores. Si ahora mi interés es en calcular que salga amarilla en la primera y en la segunda, los casos favorables amarilla en las 2 tiradas van a ser 5 amarillas posibles de la primera extracción por 5 amarillas posibles de la segunda extracción. ¿Por qué 5 por 5? Porque la bolita que saqué primera amarilla puedo sacarla la segunda vez la misma, porque la repuse. ¿Ok? Bien, entonces,
¿Cuántos casos favorables, amarilla en la primera y amarilla en la segunda y en las dos? 25 favorables. ¿Cuántas posibles? 144 posibles, porque eran todas las combinaciones de las 12 con las 12 de la segunda vez. Y casualmente esto es 5 doceavos, que era la probabilidad de amarilla, por 5 doceavos en la segunda. Probabilidad amarilla en la primera son 5 doceavos. Como yo la repuse, la probabilidad amarilla en la segunda también son 5 doceavos, porque vuelvo a tener 5 y vuelvo a tener 12. Porque son independientes. Entonces, de acá hay que sacar esta parte de la fórmula que dice probabilidad amarilla en la primera y amarilla en la segunda, y la segunda parte de la fórmula es esta, probabilidad amarilla en la primera por probabilidad amarilla en la segunda. Y este producto es porque son independientes. Entonces, ¿me quedó? Esperen. ¿Me faltó algo? No. Bueno, nada, me faltó decir la fórmula de sucesos, porque no la puse, bueno, no importa, es de acá. Probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, cuando los sucesos son independientes. O sea, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de cada suceso en sí por separado, multiplicados. Vamos a ver qué pasa si no reponemos la bolita. Yo saco la bolita, me tengo que fijar que salió. Salió amarilla en la primera, ¿no? Profe, discúlpame, Sí. ¿podés volver 2 minutos atrás Sí. donde dijiste la multiplicación y eso? No entendí, no me quedó claro. Claro, fíjate. Si vos querés calcular la probabilidad de que haya salido amarilla en la primera y de nuevo amarilla en la segunda, eso resulta por este cálculo la probabilidad de que salga amarilla en la primera multiplicado por la probabilidad de que salga amarilla en la segunda. ¿Que por qué es igual? ¿Por qué es igual a la probabilidad de amarilla en la primera? Esperen que atienda a mi hija. ¿Por qué es igual? Esperen un segundo. Amalia, ¿tenés? Susana. ¿Por qué es la probabilidad de que salga amarilla en la primera por la probabilidad de amarilla en la segunda? Porque son independientes. Ahora van a ver que si no la reponemos, se calcula un poco distinto. ¿Está bien? Ah, Lo claro, que a ustedes claro. les tiene que quedar es esto. Espérate que vuelvo acá. No sé por qué no se las escribí así formalmente, ahí me quedó. Esto. ¿Dos sucesos A y B son independientes? Sí, y solo sí, probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por probabilidad de B. Esa como definición formal de independencia de sucesos. ¿Que es lo que tienen acá? Como son independientes, la probabilidad de lo que ocurra en la primera intersección, lo que ocurra en la segunda, o sea, entre dos sucesos, es el producto de las probabilidades de cada uno por separado. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué pasa si yo no repongo la bolita. Si no la reponemos, la situación cambia en la segunda extracción. Porque ahora, la probabilidad que salga amarilla en la segunda es fuertemente dependiente de lo que pasó en la primera extracción. La probabilidad de amarilla en la primera era 5 doceavos, porque el estado inicial de la caja era así, 5, 4 y 3, 12 en total, 5 sobre 12 probabilidad amarilla. Pero si en la primera salió una amarilla, ¿cuál es la probabilidad de que salga amarilla en la segunda? Depende de que hayas pasado en la primera, porque al ser amarilla la primera, ¿qué pasó? Tengo una bolita menos y tengo una amarilla menos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, dado que, condicionado a que salió amarilla en la primera? ¿Cuánto vale esta probabilidad? Amarilla en la primera era 5 doceavos. ¿Cómo van a calcular la probabilidad de amarilla en la segunda, dado que salió amarilla en la primera? 4 onceavos. Perfecto, 4 onceavos. Porque el denominador pasó a ser 11 porque hay una menos, y el numerador disminuyó en una porque ya salió amarilla, 4 onceavos. También es un producto, ¿ven? 5 doceavos por 4 onceavos. Lo que pasa que este segundo producto, el de la condicional, es una probabilidad que depende fuertemente de lo que pasó en la primera. Esto se lee probabilidad de amarilla en la segunda, dado que, o condicionado que, o sí condicional, salió amarilla en la primera. O sea, también es un producto, pero la filosofía de este producto y el significado de este factor es completamente distinto del otro, porque este está condicionado a lo que salió primero y el otro coincidía con este, porque daba igual en la segunda. Se me pasa solo.
Entonces se llama probabilidad condicional. Es la probabilidad de que se dé un suceso condicionado a que se dio otro. Ustedes lo van a ver como un sí condicional o un dado que. Ahora igual vamos a volver un poco más sobre esto de probabilidad condicional. Obviamente que este 20/132 va a dar diferente que, déjenme volver, me pasé demasiado, va a ser diferente que este 25/144, porque cambió mucho la situación. Bueno, observemos, de nuevo, esta fórmula no invalida la independencia, lo mismo que las que les dije antes con la unión y la intersección. Esta fórmula no invalida la independencia. O sea, ustedes siempre piensen primero en esta, después si llegan a ser independientes va a pasar lo que van a ver. No invalida, porque si hubiera sido con reposición, la probabilidad de amarilla en la segunda, dado que salió amarilla en la primera, hubiera coincidido con la probabilidad de amarilla en la primera, porque hubiera vuelto a ser los 5/12, que era ese segundo factor por el cual multiplicaba los 5/12 primero. ¿Se entiende? Si yo pienso en la condicional, no voy a cometer error, porque digo, bueno, yo la repuse, pienso en esta fórmula. Probabilidad amarilla en la primera, 5/12. ¿Cuál es la probabilidad amarilla en la segunda, dado que salió amarilla en la primera? Nada, si la repuse, salió amarilla en la primera, nada, coincide con la probabilidad de amarilla ancestral, antes de que yo sacara ninguna bolita. ¿Se entiende? Acá ya deja de ser independiente, ¿no? ¿Cómo? O sea, para esta, dado que ya deja de ser independiente, pasa a ser dependiente. Bueno, pasa a ser dependiente si esta difiere de la probabilidad de amarilla en la primera. ¿Está bien? ¿Por qué piensen? Okay. Claro. Ahora voy a volver a la fórmula que está escrita en el PDF, así lo miramos ahí. No importaría lo que salió en la primera, y entonces quedaría el producto de las dos probabilidades. Acá lo tenemos. Probabilidad de A intersección B, probabilidad de A por probabilidad de B, sí, solo sí, A y B son independientes. Entonces, nunca suponga independencia a menos que se declare en el enunciado. Entonces, esperen, voy a volver acá. Bueno, acá está hecho con otro color, no importa. Acá es roja en la segunda y amarilla en la primera. Entonces, fíjense, acá está calculado. Probabilidad de amarilla en la primera por la probabilidad de roja en la segunda, dado que fue amarilla en la primera. ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de amarilla en la primera? 5/12. ¿Cuál era la probabilidad de roja en la segunda? Roja en la segunda había 4, ¿no? Si salió amarilla en la primera, ¿cuántas rojas tengo en la segunda? 4. ¿Pero cuántas tengo en total? 11. 11. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo la hubiera repuesto, eso es sin reponerla, me quedaron 11. Pero si yo la hubiera repuesto, la probabilidad amarilla en la primera es 5/12. ¿Cuánto hubiera sido la probabilidad roja en la segunda, dado que salió amarilla en la primera? 4/12. Exacto, 4/12. Y entonces, la fórmula esta, pero no, quiero una fórmula general, de A dado B, esperen. Ahí. Acá está el producto. Bueno, no está en general, como A dado B, no importa. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de A. Esperen, a ver, déjenme, voy a hacer una prueba ahora, esperen. Por un segundo voy a dejar de compartir, y les voy a mostrar en el pizarrón. Déjenme encontrar el dejar de compartir. ¿Dónde está el dejar de compartir? A ver. Creo que con Alt S. No. En el PowerPoint se puede escribir como un pizarrón, me parece. Sí, me sale una letra asquerosa, pero bueno, se los voy a... Sale horrible, pero está bien, es buena idea. Se los voy a escribir acá, esperen, a ver. Un lapicito. Esperen. ¿Se puede poner más grueso? Sí, tamaño. Probabilidad de A. No tengo con táctil, pantalla táctil, lástima. Bueno, probabilidad de A intersección B,
Si hubiera sido condicional, es la probabilidad, supónganse que salga el suceso A en la primera vez, probabilidad de A, multiplicado por la probabilidad de que salga B, dado que salió A la primera vez. Una fórmula general cualquiera. Ahora, supónganse, primero se dio el suceso A con probabilidad de A, con probabilidad A. El suceso que está condicionado a que haya ocurrido A es el B. O sea que es la probabilidad de B, dado que primero salió A. Ahora, ¿qué pasa si a B no le importa en absoluto que haya ocurrido A? Si no le afecta para nada la ocurrencia de A. La probabilidad de B dado A, como a B no le importa, sería la probabilidad de B. Entonces, si son independientes, esto va a ser la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad, dijimos, si a B no le importa que haya salido A, va a ser la probabilidad de B original haya pasado lo que haya pasado con A, y quedaría el producto de las probabilidades. ¿Está bien? O sea que, si son independientes, la condición para que sean independientes es que esto sea igual a esto, que la probabilidad de B dado A sea igual a la probabilidad de B. ¿Está bien? O sea que esta fórmula en realidad tampoco invalida la independencia, y también es un producto, solo que hay que ver cómo se calcula esta. Si B depende de A, hay que tener cuidado, sí o sí, en calcular qué pasó con B si ocurrió A primero. Pero si hay independencia, a B no le importa lo que ocurrió con A, y será simplemente la probabilidad de B ancestral. Antes de que hubiera ocurrido o no ocurrido A, ¿se entendió? Listo, pero igual siempre van a avisar si es independiente entonces. Bueno, bien, entonces, nunca supongan independencia a menos que se declare en el enunciado. Si el enunciado dice que son sucesos independientes, tranquilo. Si los sucesos no son independientes, el segundo factor que van a considerar tienen que calcular cómo fue afectada la ocurrencia por la ocurrencia del primero. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, veamos algo un poquito más interesante. Cada cosa se pone más linda. Lo más lindo es la existencia de las tablas de contingencia, estas tablas. Esta tabla era así. Se hizo una encuesta, se tomaron 100 hombres y 100 mujeres, y se les encuestó sobre si fumaban o no fumaban. Entonces uno pregunta, ¿por qué nos interesaría hacer una encuesta? Parar a 100 mujeres y 100 hombres en la calle y preguntarles si fuman o no fuman. Evidentemente estamos haciendo, somos una empresa de tabaco, somos una empresa de salud pública, y nos interesa ver si el hecho de fumar está asociado al sexo. Hay otro tipo de encuestas donde son un poco más ricas, donde a lo mejor se les pregunta si fuman o no fuman, y si son hipertensos y no son hipertensos, para ver si están asociados ciertas ocurrencias, sucesos en alguna manera. Bueno, acá queremos ver si el fumar está asociado al sexo. Entonces, ¿por qué nos interesaría? Y acá básicamente nos interesaría saber si fuman más los hombres que las mujeres o viceversa. Entonces, fíjense, nos interesa una probabilidad condicional. ¿Por qué? Por ejemplo, si queremos ver si fuman más hombres o mujeres, vamos a calcular la probabilidad de que fume una persona dado que es mujer, o la probabilidad de que fume dado que es hombre. Y estos cálculos son mucho más fáciles teniendo una tabla de contingencia. ¿Por qué? Calculemos la probabilidad de fumar dado mujer. ¿Qué quiere decir dado mujer? Antes era que haya salido primero una bolita. El dado que no es solamente algo que ocurrió cronológicamente antes. Es algo que sucede en una subpoblación de la población en general. Si yo digo la probabilidad de fumar dado mujer, lo que estoy diciendo es que en este momento la fila de los hombres no me interesa y me paro sobre la subpoblación de mujeres. O sea, si yo tengo a las personas separadas, me separo las mujeres y veo cuál es la probabilidad de fumar acá. La probabilidad de fumar, o sea, cuántas fuman del total de mujeres en la subpoblación de mujeres. Y después, bueno, lo haré para los hombres. Si no tengo las 200 personas ahí, las tendré registradas en una base de datos o lo que sea, y entonces seleccionaré una parte de esa base de datos. Y me enfocaré solamente en las mujeres. Entonces, mis casos posibles ahora son las 100 mujeres. ¿Y cuáles son los casos favorables? Las mujeres que fuman, que son 20. Entonces, 20 sobre 100 es 0,20. Quiere decir que el 20% de las mujeres fuman.
o la probabilidad de que fume alguien, dado que es mujer, es 0,20, porque solo seleccionamos a las mujeres. Ahora, es otra cosa, otra forma de decirlo es que restringimos nuestro espacio de resultados solo a las mujeres. Y vean otra cosa que les va a resultar también útil para los problemas. Se me activó solo. Otra cosa que les va a resultar útil es la siguiente. Si yo estoy en la subpoblación de mujeres, estoy solo acá en la fila 1, tengo 100 mujeres. Mi subpoblación ahora son 100 mujeres. Fíjense que la probabilidad de fumar y la probabilidad de no fumar dentro de las mujeres son complementarias, quiere decir que suman 1. Si yo estoy solamente en las mujeres, la probabilidad de fumar es 20 sobre 100, 0,20. ¿Cuál es la probabilidad de no fumar? 0,80. 0,20 más 0,80 es 1. Esos números no están reflejados acá en la tabla, no los veo explícitamente en la tabla, pero los calculo dentro de una subpoblación, dentro solamente de la fila de las mujeres. Lo mismo puedo hacer en hombres. ¿Cuál es la probabilidad de que fume dado que es hombre? 40 sobre 100. O sea que la probabilidad de fumar dado que es hombre es 0,40. Ahora fíjense una cosa. La probabilidad de fumar en las mujeres es 0,20 en esta población y la de los hombres es 0,40. ¿Qué dirían ustedes? Los hombres fuman el doble que las mujeres. Un 40% de hombres con respecto a un 20% de mujeres. O sea, intuitivamente uno diría, el fumar no es independiente del sexo, depende del sexo. Porque si me traen una persona, yo tengo los ojos cerrados, y me dicen, esta persona fuma, aparte de que le pueda estar sintiendo el olor en la ropa, me dicen, esta persona fuma, ¿yo qué digo? ¿Es hombre o mujer? Y tengo el doble de probabilidad que sea hombre, porque el doble de hombres fuman. Entonces ya tengo una condición que me está dando una información extra sobre si esa persona es hombre o mujer. ¿Se entendió? ¿Hasta ahora? Entonces, intuitivamente el fumar no es independiente del sexo. Pero ahora me dice, ¿qué pasaría? O sea, la idea entonces es, probabilidad de fumar dado mujer y dado hombre es diferente. Una cosa les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de fumar, independientemente de que sea hombre o mujer? Después la vamos a calcular. Pero yo les pregunto, ¿cuál es una fume? 60 de 200, ¿no? Exacto, 60 sobre 200. Porque ahora me independizo del sexo y agarro el total de los que fuman sobre el total. Eso es lo que se llama la prevalencia de fumar en la población. Es la ¿Puedo foto. preguntar algo? Sí, sí. ¿Esto es de frecuencias esta tabla o es de probabilidades? Buena pregunta, Porque, excelente. O sea, yo pregunto porque yo recursé, ¿no? Y esto es clave, esto de independencia mutuamente excluyente es clave para que te sirva para hasta el final. Y bueno, yo tuve complicaciones con esto. Recién tuve la clase de taller y me quedó ahí una duda ahí flotando, pero para identificar las tablas, y eso también me parece que es fundamental. Por eso quería saberlo. Está bien, es una excelente pregunta. Acá está puesto en el ejemplo de probabilidades porque es como si vos tuvieras una población constituida por 100 hombres y 100 mujeres. Si te dicen que es una muestra, vos lo que tendrías que hacer es, acá arriba en probabilidad le pones un sombrerito, un ángulo. ¿Ven el movimiento de la flechita? Ese sombrerito quiere decir que estás estimando la probabilidad. ¿Ok? Acá lo mismo. Probabilidad sombrero. Acá pues lo estamos viendo como un ejemplo didáctico, como si esto fuera una población de 200 personas constituida por 100 hombres y 100 mujeres. Por eso lo llamamos probabilidad. Pero técnicamente, arriba de esta probabilidad habría que ponerle un sombrero, porque sería estimada. Estimada para una población a partir de la muestra. Bueno, muy bien. Perfecta la pregunta. Entonces, si yo les pregunto, la prevalencia es digamos, es la proporción en la población, ¿no? Sin importar el sexo. O sea, la prevalencia de fumar en esta población es 60 sobre 200. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si los sucesos son independientes? Alguien viene y me dice, mujeres y sexo y fumar es independiente. Entonces, yo acá adentro está vacío, ¿no? Lo único que sé es la prevalencia de fumar en la población, que son 60 cada 200, no fuman el complemento, o sea, esto más esto tiene que sumar esto, y sé que la población está constituida por 100 hombres y 100 mujeres. No tengo nada acá adentro, pero alguien me dice, fumar es independiente del sexo. Entonces digo, tengo que rellenar las frecuencias dentro de la tabla de tal manera que sean independientes los sucesos.
Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Acá voy a la condición de independencia. Se tiene que cumplir que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad A por la probabilidad de B para todas las casillas de la tabla. Por ejemplo, agarré una cualquiera. Probabilidad de mujer y fuma. Fumar y mujer, mujer y fuma. ¿Qué tiene que ser igual? A la probabilidad de mujer por la probabilidad de que fume. Como las marginales, los márgenes de fila, estas son filas y estas son columnas. Los márgenes de las filas ya están fijados y los márgenes de las columnas ya están fijadas, trabajo con las frecuencias de los márgenes. Entonces, la probabilidad de mujer son las 100 mujeres de la población sobre el total del tamaño de la población, 100 sobre 200. ¿Cuál es la probabilidad de fumar? Casos favorables a fumar sobre casos posibles, que son los 200. Y eso es 0,15. Ahora bien, eso es diferente, ¿no? Diferente de 20 sobre 200. ¿Se entiende? Si fuera independiente, la probabilidad de mujer y fuma tendría que ser 0,15. Pero ¿cuál es la probabilidad? Sí. No escuché el que era 60 sobre 200, me perdí ahí. 60 sobre 200 es la probabilidad de fumar, independientemente del sexo. Es la cantidad total de casos favorables a fumar, que son estos 60, ves que están sumados mujeres y hombres, sí, o sea, no me estoy deteniendo en cada sexo. 60 sobre el total de 200, sería la prevalencia de fumar en la población. Listo, listo. Si explico esas dos cosas, me tendría que dar 0,15 la probabilidad en esta tabla. Lo que pasa es que yo esperen, como esta es una tabla de frecuencias, no es una tabla de probabilidades, entonces después la voy a convertir. Pero fíjense una cosa, este 0,15 que tendría que ser la probabilidad acá, si fueran independientes, es distinta de la que está observada, que son 20 sobre el total de 200. O sea, la frecuencia, la probabilidad de esta casilla es 0,10. Para que sean independientes tendrían que ser 0,15. ¿Se entiende? Es distinta. En la encuesta se obtuvo 0,10 la probabilidad de mujer y fuma. ¿Ustedes cómo calcularían la probabilidad de mujer y fuma acá? Si yo les digo, calcúlenme la probabilidad del suceso mujer y fuma. Mujer y fuma es una intersección. Está calculada sobre el total, no es una condicional. Mujer y fuma no estoy sobre las mujeres, no es mujer dado fuma dado mujer, es mujer y fuma. La intersección se calcula casos favorables para mujer y fuma sobre el total. 20 sobre 200. O sea, en esta población, la probabilidad de que si yo tomo un individuo al azar y a la vez que sea mujer y que fume, es 20 sobre 200. ¿Se entiende? Distinto es la condicional. Si es un suceso intersección, los casos posibles son los totales. 20, es un total de 200. Ahora, si en esta tabla yo tengo que calcular la probabilidad de mujer y fuma, es casos favorables a mujer y fuma sobre 200 en total. Entonces, en la encuesta se obtuvo un 10% de mujeres fumadoras de toda la población. Pero si fueran independientes, tendría que haber un 15%. Si fueran independientes, tendría que ser un 15%. ¿Ven que las mujeres fumaban menos? Entonces, si hubiera independencia, esto tendría que ser un 15%, pero es un 10%. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a ver un poco mejor. Cada pasito va a aclarar un poco, supuestamente. No, acá está aclarado esto. Probabilidad de mujeres 100 sobre 200, porque una mujer al azar entre los 200 y 100 sobre 200, probabilidad de fuma lo mismo, 60 sobre 200. Pero 0,15 es la probabilidad de que si seleccionamos un individuo entre los 200, se dé simultáneamente que sea mujer y fume, lo que dijimos recién. Por lo tanto, si yo quiero completar esta tabla, no me alcanza con tener esta probabilidad. Tengo que tener la frecuencia para rellenar la tabla. ¿Se entiende? Tengo que tener la frecuencia. Entonces me dio 0,15 para que sean independientes. Pero para hacer una frecuencia tengo que multiplicarla por 200, que es el N, el total de la población. Y eso me da 30. Quiere decir que yo acá tendría que tener 30 en vez de 20, si fueran independientes. ¿Más o menos? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende por qué el 30 acá? Porque calculé como producto de las probabilidades cuál es la probabilidad que tendría que ir acá, y para que la probabilidad se transforme en frecuencia la tengo que multiplicar por el N. 0,15 por 200, acá tiene que ir un 30.
Ahora vamos a completar la tabla. Pero la pregunta que les hago acá es la siguiente. Este cálculo de la probabilidad de la intersección y después de multiplicar, ¿tengo que hacerlo para todas las 4 casillas de la tabla? Acá ya veo que tiene que ir un 30. ¿Tengo que hacer lo mismo para las 4 casillas? Y no. No, se resta el total. Claro. Perfecto, perfecto. Porque con llenar una casilla, el resto se llena por diferencia. Si yo acá tengo 30, 100 menos 30, acá va a ir un 70. Si acá tengo un 30, 60 menos 30, acá tiene que ir un 30. Y si acá tengo un 30, 100 menos 30, tiene que ir un 70, que es lo que tienen acá. Eso se llama el hecho de que tenemos una tabla de 2 por 2, 2 filas por 2 casillas. Eso se llama grados de libertad. Teniendo los márgenes, tenemos un grado de libertad. Con que yo llene una casilla de las 4, ya el resto quedan determinadas por ella. Grados de libertad lo vamos a usar a cansarnos. Por ahora piensen esto. En una tabla de 2 por 2 tengo un grado de libertad. O sea que si yo les doy los márgenes, alcanza con que les dé un solo dato para que completen el resto automáticamente por cálculo. En cualquier tabla, Sí. Una pregunta. ¿Sí? ¿Siempre van a quedar iguales si son independientes? Tipo, por ejemplo, que queden 30 mujeres y 30 hombres. No necesariamente. Eso era porque el total era el mismo acá, porque tenía 100 y 100, por eso te quedó 30 y 30. Si estos totales hubieran sido distintos, acá hubiera sido distinto. Ahora vamos a ver qué es lo que va a dar igual. Buena pregunta. Ahora vamos a ver qué es lo que va a dar igual. Hay algo que sí va a dar igual. Esperen, ahora lo vemos. Entonces, lo de los grados de libertad, ¿entendieron? En realidad, en cualquier tabla de contingencia, los grados de libertad son la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Como acá tengo 2 filas, 2 menos 1, 1. 2 columnas menos 1, 1, 1 por 1, 1. Con uno solo ya está. El resto sale por diferencia. Por eso necesitamos saber un solo dato. Bueno, ¿qué es lo que va a dar igual? Antes, recuérdense que calculamos probabilidad fumar dado mujer y fuma dado hombre. 20 sobre 100 era, acá 20 sobre 100, fumar dado hombre era 40 sobre 100, y daba 0,20, 0,40. Una pregunta, ¿qué pasa si yo les pregunto el suceso, la probabilidad de mujer dado que fuma? Mujer dado fuma, ¿cómo sería el cálculo? Acá. Mujer dado fuma. ¿Cuál sería esa probabilidad de mujer dado fuma? 20 sobre 60. Muy bien, señorita. 20 sobre 60. Porque el dado que las restringe la subpoblación. Si ustedes ponen mujer dado que fuma, el dado que ese total de la población es el total de los que fuman. Entonces, se ubican ahora en la subpoblación de los que fuman. Y el que sea mujer es 20 sobre 60. Perfecto. Ojo con eso, cuando tengan que calcular condicionales, sobre todo en las tablas de contingencia, que se suele tomar mucho en los exámenes, piensen primero en el denominador, para que no se confundan, porque 20 sobre 100 es la probabilidad de fumar dado mujer, pero 20 sobre 60 es la probabilidad de fumar, la probabilidad de mujer dado que fuma. ¿Entienden? Bien, vamos a ver a qué es lo que es igual, como preguntaba Ezequiel. Ahora, las frecuencias se calcularon bajo el supuesto de independencia. Entonces, fíjense ahora, probabilidad de fuma dado mujer es 30 que fuman sobre 100 mujeres. Y la probabilidad de fuma dado hombre ahora es 30 sobre 100. También 0,30. Y la probabilidad de fumar, independientemente mujer o hombre, es 60 sobre 200. También 0,30. Entonces, ahora sí es independiente el fumar dado sexo, porque ahora yo cierro los ojos y me traen una persona y la persona me dicen que fuma, y ahora puede ser tanto mujer como hombre, porque tienen la misma proporción de fumadores en mujeres y en hombres. ¿Se entiende? Y es la misma independientemente del sexo. Un problema parecido a este tienen en la guía con el de cura, no cura, tratamiento, no tratamiento. Tienen otra tabla de contingencia. Si el tratamiento no hubiera sido efectivo, la probabilidad de que cure dado que recibió tratamiento tiene que ser lo mismo que la probabilidad de que cure dado que no recibió tratamiento. ¿Se acuerdan de ese problema los que ya tuvieron la práctica?
Y los que no tuvieron el taller, con esto lo van a poder resolver más fácil. Ahora las probabilidades son iguales para ambos sexos, entonces ahora podemos decir que fumar es independiente del sexo. ¿Mm? ¿Está bien? Y ahora, sí. No entiendo de qué nos sirve calcular algo bajo el supuesto de independencia, o sea, si no es la realidad. O sea, Está yo tengo bien. los datos de verdad y ¿por qué sacaría la frecuencia? Claro, Pero no, esto es un ejercicio didáctico, es para que ustedes se den cuenta de cómo se hace. Igualmente, en la realidad, también se calcula esto, porque nosotros no lo vamos a ver lamentablemente, porque es un capítulo muy interesante, el de análisis de frecuencia. Hay un test que testea si realmente, hay independencia o no, y el test se basa en comparar las frecuencias observadas versus las frecuencias esperadas bajo independencia. Entonces, estas son las frecuencias que uno espera si fueran independientes, y estas son las que observa. Cuanto más diferencia haya entre las observadas y las esperadas, más va a abonar en el sentido de que hay una dependencia entre los dos sucesos. Y estas se calculan todo el tiempo. En Infostal lo hace y es muy lindo, pero lamentablemente ustedes no tienen tiempo para ver esto, porque no nos dan los tiempos del programa. Pero esto sí se calcula todo el tiempo para comparar cuánta diferencia hay entre las esperadas si fueran independientes y las observadas. Fíjense que si las esperadas fueran 30 mujeres fumadoras, acá nosotros estamos teniendo menos. O sea que esta diferencia, eso se calcula así. Las observadas menos las esperadas al cuadrado. Se suma para todas las filas y eso se llama estadístico G cuadrado. Y se compara contra un valor de una tabla, que la vamos a ver en su momento para otra cosa, la tabla de G cuadrado, que la vamos a ver bastante. Pero se acuerdan, el día que se reciban y que tengan alguna variable categórica como esta, van a usar mucho la distribución de G cuadrado, porque justamente compara las observadas con las esperadas bajo independencia, y ahí es fundamental poder calcular la distribución de frecuencias esperadas bajo independencia. Porque ¿cómo se calcula? Se calcula así: 60 por 100 sobre 200. Si ustedes hacen 60 por 100 sobre 200, da 30. Es la condición de independencia. Déjenme ponerles, esperen acá, voy a poner la calculadora, y voy a poner, ¿cuánto dije? 60 por 100 dividido 200. ¿Ven que es 30? Entonces, el programa lo que hace es completar toda esta tabla con este mismo cálculo. El total de la fila por el total de la columna dividido este total, que no es otra cosa que multiplicar las probabilidades y después multiplicarlas por la frecuencia para llenar. Entonces, se llena toda la tabla con estos productos y se compara después lo observado con el esperado si hubieran sido independientes. ¿Se entendió? Eric, ¿vos me preguntaste? Sí, gracias. Por eso, está bien, acá no tiene sentido, acá es solamente una cuestión didáctica para comparar cómo sería la tabla si fuera independiente, y para poder tomarles algo de probabilidades. O sea que también ejercicios parecidos a estos se tomaron. Pero es un cálculo muy necesario para hacer esas comparaciones. ¿Ok? Bueno, esto... No sé, una pregunta. Sí, dime. Entonces, para resumir, en realidad en la diapositiva anterior, donde comparamos el valor de 0,15 versus sería 20 sobre 200, 0,10, lo que estamos haciendo básicamente es suponer que si fueran independientes tendrían que dar el mismo valor. Claro, tendrían que dar... Los dos 0,10 o los dos valores lo mismo tendrían que dar, digo. Calculando la independencia. Espera, ojo, porque esta tabla está viciada de que estos totales son iguales. Para que sean independientes, cada probabilidad acá adentro tendría que ser igual al producto de las probabilidades. O sea, 60 sobre 200 por 100 sobre 200, que es lo que está acá. Claro. Entonces, uno dice, ¿son independientes? Si te dan una tabla así y te pregunta si son independientes, vos elegís uno y lo haces.
60 sobre 200 por 100 sobre 200, y te fijas si es igual a 20 sobre 200, que evidentemente no lo es. Entonces, con este cálculo, vos acá ya podés tomar la decisión de que no son independientes, porque esta probabilidad de la intersección, si fueran independientes, es distinta de la probabilidad de la intersección observada, y efectivamente no son independientes porque no es la misma. Listo. ¿Está? Gracias. Bien. Bueno. ¿Qué hora? Esperen. ¿Qué hora es? 19:46. Tenemos 15 minutos. Les voy a comentar el ejercicio 1 que alguien tenía dudas en la comisión del martes. Tenían dudas sobre este. No sé si alguno ya lo hizo. Este ejercicio decía que en una jaula hay 3 cobayos blancos numerados de 1 a 3 y 2 cobayos negros numerados de 1 a 2. Y para participar de un estudio se elegía al azar un par de cobayos y había que describir el espacio de resultados. Entonces la cosa era, ¿cómo defino el espacio de resultados? ¿Cómo lo describo? Entonces la idea, me preguntaban si los números, uno ¿qué tiene acá? Uno cuando tiene que elegir al azar, yo no voy a meter la mano y voy a elegir un cobayo, o peor, no voy a meter las 2 manos y voy a agarrar 2 cobayos, porque aparte de que me van a morder, seguramente no voy a elegir al azar, porque voy a agarrar a los cobayos que sean más lentos para haber escapado de la mano que se metía en la jaula. Entonces, uno cuando tiene esas cosas, si yo necesito un par, obviamente que acá voy a tener que elegir un par en el mismo momento. No es que voy a meter uno, sacar y voy a agarrar otro. Tengo que elegir un par, en simultáneo un par. Entonces lo que tengo que hacer cuando tengo casos así, y evidentemente no voy a poder elegir el mismo cobayo, porque necesito 2 cobayos, lo que uno hace es armar un espacio de resultados con todos los resultados posibles. Y déjenme probar, esperen un cachito, ¿dónde está el dejar de compartir? Acá, dejar de compartir. Les voy a dejar de compartir y les voy a poner, esperen, a ver si puedo poner vista del hablante, acá está. Esperen, porque para algo me gasté en comprar una pizarra, le voy a escribir esta pizarra. Los cobayos que, a ver, díctenme, ¿alguien lo tiene a mano o no? Esperen. Ay, ¿dónde lo tengo? Bueno, eran 3 cobayos blancos numerados del 1 al 3 y 2 negros, ¿no? Entonces, el espacio de resultados va a estar formado por todos los pares posibles que yo los puedo armar con papelitos o lo que quiera. Voy a armar todos los pares posibles. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener blanco 1, blanco 2. Blanco 1 con blanco 3. Blanco 2 con blanco 3. Blanco, déjenme, 1 con 2, 1 con 3. Esperen, vamos a hacer primero todos del 1. Voy a poder sacar blanco 1 con negro 1, blanco 1 con negro 2, bueno, acá van todos punto y coma, ¿no? Y voy a tener ahora blanco 2 con blanco 1, ya está, porque no me importa el orden, necesito 2 cobayos, no importa que uno primero, otro después. Blanco 2, 1 y 2 es lo mismo que 2, 1. Blanco 2 con blanco 3, blanco 2 con negro 1, blanco 2 con negro 2, y me falta pregunta. ahora, ¿qué? Decime. Suponiendo que no se sacan los 2 a la vez y sacas uno y después el otro, ahí sí tendrá que poner, por ejemplo, blanco 2 y blanco 1. No sé si Sí, entiende. pero lo que pasa es que ustedes siempre que tienen que fijarse para qué van a hacer el experimento. Acá decía que para un experimento se necesitaban 2 cobayos al azar. Entonces, no me importa sacar primero uno, después otro. 2 al azar los puedo seleccionar armando todos los pares posibles y eligiendo uno de todos los pares posibles. ¿Está bien? Claro, Todo tipo, depende yo de... digo, por ejemplo, si son bolitas, ¿no? Que tenés que sacarle a una, Sí, suponiendo que tenés que ser, no sé, las 2 blancas, ponele, sí. tengo que poner después el blanco 2 y blanco 1, o con el blanco 1 y blanco 2 me Sí, alcanza. si fueran 2 resultados distintos, porque vos sacás una y después otra, entonces capaz que es distinto el orden en que salen. Sí, ahí tendrías Buenísimo. que tenerlo. Acá pues solo necesitamos nada más que 2 cobayos. Entonces, 2, 3, 2 con 1, blanco 2, negro 2, ¿y qué me falta? Blanco 3, ya está con todos, negro 1 y blanco 3, negro 2. Díganme si se repite alguno, y negro 1 con negro 2. Creo que eran 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Son todos los pares posibles. ¿Se entiende? Entonces, estos son todos los pares posibles que puedo obtener. Y creo que preguntaba cuál es la probabilidad de que ambos sean blancos, ¿no? O que uno sea blanco, a ver cómo era. A ver si puedo minimizar esto. ¿Cómo minimizo esto? Sí, Salir de pantalla completa, ahí está. Si quiere le leo, profe. ¿Eh? Si quiere le leo las opciones. ¿Cómo, niña? Que si quiere le leo las opciones, así no Ah, comparte. ¿lo tenés a mano? Perfecto, Sí. dale. Léeme a mano. Espera que vuelva a pantalla completa, si se ve grande, si no después se ve muy chiquito. Decime, ¿cuál era la pregunta? A, describir el espacio de resultados. Sí. B, calcular la probabilidad de que ambos sean blancos. Bien. C, calcular... Por ejemplo, entonces vamos a ver. La probabilidad de que ambos sean blancos. Entonces, lo que tienen que hacer cuando van a calcular probabilidad, les voy a hacer un cálculo para que vean cómo expresarlo. Probabilidad de que ambos sean blancos, los dos blancos se pueden dar de distintas maneras. Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a ser blanco 1, blanco 2, acá tendría que haber puntito, no importa. U también puede tener dos blancos si tienen blanco 1, blanco 3. O también pueden tener dos blancos si tienen blanco 2, blanco 3. Y ya está. Y ahí se cierra. Entonces dices, los corchetes y los paréntesis, qué lindo gatito. ¿Cómo sabes que hay un gatito? ¿Te apareció mi gato? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. Que esto lo hicimos en el taller hace unos días también y ponían, por ejemplo, blanco 1, blanco 2 y después volvían a poner blanco 2, blanco 1. ¿Por qué se hacía eso y por qué no lo pones acá? Porque se interpretó mal el enunciado, porque si vos necesitas, yo lo veo así, si vos necesitas 2 cobayos para hacer un experimento, vos elegís los pares de los 10 pares posibles, porque ¿por qué va a ser distinto blanco 1, blanco 2 que blanco 2, blanco 1? Es distinto si, por ejemplo, decimos, yo pienso un número del 1 al 4, y vos pensás un número del 1 al 4. Entonces, tenemos, por cada uno mío, vos podés pensar el 2, el 3 o el 4. Y por cada uno tuyo, yo puedo pensar el 2, el 3 o el 4. Entonces, no es lo mismo mi 1 y tu 2, que mi 2 y tu 1. Y ahí sí son distintos, porque están identificados los resultados. No es lo mismo el que piense uno y el que piense otro. Pero acá, si yo tuve que sacar 2 cobayos, yo los tengo que armar los pares y hacer una selección del par posible. ¿No? Pues si saco cobayo 1 y cobayo 2, es lo mismo que sacar el 2 o el 1 o el 1, el blanco 1 y blanco 3, que blanco 3, blanco 1 es el mismo resultado. No hay un orden acá. Porque yo lo que necesitaba era 2 cobayos al azar para una experiencia. ¿No? Claro, entonces no tendría más probabilidades de sacar blanco 1, blanco 2 2 veces. O sea, no es que tampoco se multiplican ni nada por el estilo. No, porque vos te armás los pares y vos seleccionás entre los 10 pares posibles de cobayos, porque vos necesitas los 2 cobayos para la experiencia. Entonces, ¿cómo elijo al azar? ¿Qué tendría que elegir para que sean al azar? Elijo al azar un par de cobayos de todos los posibles que podría armar. Entonces, me armo en una base de datos, hago papelitos, 10 papelitos con cada uno de estos, agarro al azar el papelito. ¿Ah? Claro, está bien, sí, gracias. Entonces, fíjense, lo que quiero es que vean cómo se escribe. Yo escribí corchete porque voy a hacer la unión de 3 sucesos. Entonces es la probabilidad de que se dé este resultado, o este resultado, o este resultado. Ahora tengo que hacer el cálculo. Entonces, esto va a ser. El O es que salga este o este, el O es una suma. Porque la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, si son mutuamente excluyentes. Y son mutuamente excluyentes, porque si saqué este par, no saqué este. Entonces va a ser la probabilidad de que se dé blanco 1, blanco 2, más, el O es un más, fíjense que los sucesos se unen, las probabilidades se suman.
más la probabilidad de blanco 1, blanco 3, más la probabilidad de blanco 2, blanco 3. Pero ahora, una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de estos sucesos? 1 sobre 10. Un décimo. Exacto. La probabilidad de cada S sub I es 1 sobre 10, porque tengo 10 papelitos armados con los pares posibles, y cuando saco tengo un décimo de probabilidad de sacar cada papelito. Entonces acá tengo un décimo por un décimo, un décimo por 3, o sea, 3 décimos. ¿Está bien? Lo importante acá es cómo se escribe, porque no es menor la forma de escribirlo. Cuando ustedes hacen unión de sucesos, cierran en corchete toda la unión de los sucesos. Y después, cuando van a calcular las probabilidades se suman, porque las probabilidades son números, son operaciones aritméticas. Entonces es la probabilidad de este suceso más la probabilidad del segundo más la probabilidad del otro. ¿Se entendió la diferencia? Perdón, Profe, no una- escuché una lo con- de un décimo. Uy, perdón. No, habla vos, habla vos. Lo de un décimo ahí lo entendí, porque era de las 10 opciones. ¿El 3 de dónde sale? Porque son 3. Ah. Más esto es 3 veces sumado un décimo, o sea, 3 por un décimo. Ah, listo, gracias. ¿Está? Sí. Y lo quieren pensar, como todos son equiprobables, también lo pueden pensar como, ¿cuántos casos favorables hay a que haya 2 blancos? Los casos favorables a 2 blancos tienen blanco 1, blanco 2, blanco 1, blanco 3, blanco 2, blanco 3. Y no hay más donde haya 2 blancos. Entonces tienen 3 casos favorables sobre 10 posibles, todos de la misma probabilidad. Sí. Acá sí pueden hacer casos favorables sobre posibles. Lo mismo si quieren los 2 negros. ¿Qué probabilidad hay que se hagan los 2 negros? 1 de 10 pares posibles, un décimo. Y la otra no me acuerdo, ¿eran los 2 del mismo color o qué era? Profe, perdón, una consulta. Sí. Yo cuando hice el ejercicio, el conjunto lo planteé como blanco, blanco, negro, negro o blanco, negro. Nada más. Y cuando hice todos los cálculos me dio igual 3 décimos. Está bien, porque no eran equiprobables, sino que calculaste la probabilidad de cada par de colores. Claro. Está bien, es otra forma de hacerlo. Ok. Sí. Gracias. Yo más fácil así, porque como cada uno está identificado, entonces es más fácil pensarlo como que cada cobayo está identificado. Pero está bien, si lo hiciste con los colores, está bien. Te dio lo mismo, ¿no? Sí. Perfecto, bueno. Y sumaste todas las probabilidades de todos los 3 y te dio 1. ¿También la suma de las 3 probabilidades? Sí. Claro, sí. Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, esto sería independiente de lo que saquemos al principio, ¿no? Independiente. En realidad acá no hay independencia. Porque, ¿independencia de qué? No hay independencia de sucesos. Vos hablás de independencia de sucesos cuando pensás que algún suceso puede estar condicionado por otro. A ver. Espera, déjame pensar en algo que pudiera ser independiente. Uno podría preguntar, a ver, vamos a pensar en algo que pudiera considerar independencia. Yo podría decir, déjame ver, ¿cuál es la probabilidad? Podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que se dé negro 1, negro 2, dado que se sabe que salieron 2 del mismo color? ¿No? A vos te dijeron, seleccioné un par y los 2 fueron del mismo color. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido los 2 negros? ¿Se entiende? ¿Sí? Yo les digo. ¿Sería un tercio eso? Espera, no lo calculé, déjame pensarlo. Esto va a ser la probabilidad de que salga negro 1, negro 2, interacción, mismo color. Pero mismo color tenés todos. Blanco 1, blanco 2, vamos a hacerlo así.
blanco 1, blanco 2, o, ¿no? Todos los que son del mismo color. Tengo que hacer la interacción entre negro 1, negro 2 y todos los que son del mismo color. Blanco 1, blanco 3, o blanco 2, blanco 3, o negro 1, negro 2. Son todos los que son del mismo color. La interacción entre negro 1, negro 2 y todos los otros. Sobre la probabilidad de que todos sean del mismo color. ¿Está bien? ¿Sí? Probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de negro 1, negro 2, interacción todos los demás? Es negro 1, negro 2, es solamente la probabilidad de negro 1, negro 2, ¿no? Este resultado, ¿qué elementos comunes tiene con esto? Solo este, negro 1, negro 2. ¿Sí? La probabilidad de negro 1, negro 2. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga uno del mismo color? 1, 2, 3 y 4, sobre 4. O sea, un cuarto, ¿no? Si yo digo solo la probabilidad de que haya salido negro 1, negro 2, sin nada más, sin otra condición, es un décimo. Pero si yo quiero calcular la probabilidad de que haya salido negro 1, negro 2, sabiendo, si alguien me dice, mira, yo ya hice la selección, me dio el mismo color, ¿no? Me dio el mismo color. ¿Sí? El mismo color. O sea, condición, mismo color. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo te digo que ya sé que salió uno del mismo color, cuál es la probabilidad de que sean los dos negros? Entonces vos decís, negro 1, negro 2, intersección, el conjunto donde son todos del mismo color. ¿Cuál es la intersección en negro 1 y negro 2 y el conjunto formado por estos cuatro elementos? Solamente negro 1, negro 2. O sea que es solo la probabilidad negro 1, negro 2. Un caso. ¿Sobre cuántos posibles? Y todos los que son del mismo color. ¿Cuántos son del mismo color? Donde todos son blancos más el negro, o sea, sobre 4. Quiere decir que esta probabilidad es 1 sobre 4. En vez de 1 sobre 10, es 1 sobre 4. Porque yo te estoy diciendo, te estoy condicionando a que ya sé que salieron los dos del mismo color. Entonces, si yo ya sé que son del mismo color, los casos posibles no son los 10 pares. Los casos posibles son los que corresponden a todos del mismo color. Blanco, 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 negro, negro. Estos son todos del mismo color. ¿Se entendió lo que es la condición? Perfecto. Sí. Perfecto. Buenísimo. Van a tener muchos ejercicios, porque cada práctico que vayan avanzando, cada capítulo va a tener algo del anterior. En el capítulo de variable aleatoria van a hacer cálculos también de intersecciones y qué sé yo. Cuando vean binomial, Poisson y normal, también van a tener ejercicios de probabilidades condicionales. Esto no va a desaparecer. Entonces, estas fórmulas, ténganlas a mano, porque después les van a decir cuál es la probabilidad de que una binomial de parámetros M y P, les voy adelantando el tercer capítulo, de mayor que tanto, sabiendo que dio menor que tanto. Y ahí ya tienen una condicional. Así que estas de probabilidades condicionales las van a usar mucho en toda la primera parte, muchísimo. ¿Está bien? Van a ir de a poco cimentándolo, porque cada vez van a ver más cosas y bueno, van a ir a aplicar estos conceptos y cada vez los van a ir entendiendo un poco más. Ahora recién los empiezan a ver. Así que no se preocupen ahora si están un poco perdidos. Vayan de a poco con los ejercicios. Lo que les recomiendo es que no los dejen estar, digamos, que cada vez que vengan un teórico tengan más o menos leído, cuando van al taller que tengan leído la parte teórica, si es posible haber intentado hacer algún ejercicio. Ya sé que no es la única materia, pero en lo posible alguna vez traten de no desentenderse del todo. ¿Ok? Sí. Bueno. Nos vemos el jueves que viene. Si alguien no pregunta, sabe que no va a poder venir el jueves, me pregunta el link para el martes, viene el martes, y si no, pidan el link de cualquier otra comisión. Traten más o menos de no perderlo, porque todos vamos a ir más o menos igual. Siempre usamos el mismo link de Zoom. Decime, ¿qué? Siempre usamos el mismo link de Zoom y la contraseña, ¿no? Sí, siempre el mismo. Listo. Sí. Genial.
Bárbaro. ¿Dónde, Bueno. ¿dónde va a estar subida la clase, profe? Ah, Para buena volver a pregunta. verla, digo. Buena pregunta. Déjenme, después esto se convierte a MP4 y después se los voy